Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Así dicen en la película de Dios no está muerto. Y sabe, esta mañana, tras que oraba por este culto, el Señor puso algo muy lindo en mi corazón para crear otro tipo de atmósfera en esta noche. Y vamos a hablar acerca de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa con la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Qué pasa cuando usted toma la palabra, la entiende, la cree? ¿Qué puede hacer Dios en su vida cuando usted se atreve a creer por algo más, por algo sobrenatural? Y yo creo que lo que ha pasado acá en este momento se tiene que ver reflejado en lo que usted cree. Todo lo que ha pasado aquí en este momento, si tal vez usted se conecta por primera vez, con las buenas noches para todos, qué pena, disculpen mi iglesia, buenas noches para todos. Si usted se ha conectado por primera vez o segunda vez y tal vez alguna palabra que ha salido en este momento de este altar para su vida ha tocado su corazón, yo le invito a que crea y camine sobre ella y camine hacia ella literalmente, porque si usted no cree en ella y no camina hacia esa palabra, nada, absolutamente nada va a pasar con esa palabra. Así que yo quiero darle la bienvenida a la iglesia en esta noche. Bienvenidos a su casa Sembrando Vida. Quiero invitarlo, ya usted compartió el link, ya en este momento ya tiene la Biblia en sus manos. Así que lo invito a que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 13. Mientras que usted busca ya el libro de Mateo, capítulo 13, yo quiero contarle que como iglesia hemos estado caminando literalmente sobre la palabra del Señor. Si usted recordará, tal vez, las personas que vieron el video que mandamos hace, ¿cuánto llevamos acá? ¿15 días? Más o menos. Pero el video hace 15 días. ¿Sí? Hace 15 días mandamos un video contándole cuál había sido el proceso de la iglesia para poder llegar hasta aquí, hasta donde estamos hoy. Muchas personas piensan que eso fue así, chasquear los dedos. Otros dirán de pronto, mire, se hicieron ricos, eso tienen plata para botar por la ventana y demás. Bueno, déjenme decirle que no. Esto lo que ha pasado ha sido un proceso de ver el cumplimiento de las palabras del Señor sobre la iglesia Sembrando Vida. ¿Por qué? Porque realmente lo que ha pasado es que la palabra del Señor ha calado en nuestros corazones y como pastores hemos decidido creer la palabra. Desde el pastor Gustavo hasta la persona que tal vez se para en la puerta, todos los que hemos creído, ha sido un cuerpo literalmente los que hemos creído en esta palabra. Ha creído el cuerpo pastoral, ha creído el cuerpo ministerial, ha creído el cuerpo de liderazgo. Todos hemos creído sobre una sola palabra. Y eso ha hecho que el Señor nos traiga hasta acá como iglesia. Hemos sabido que somos buena tierra. Déjeme decirle algo. Anoche como ministerio del altar estuvimos representando a la iglesia en un tiempo de adoración en California, que se transmitió desde California. Estuvimos representando a la iglesia por una invitación que hizo el pastor Michael Dalton. Si usted va a la página del ministerio del pastor Dalton, Yes Ministries, usted encuentra ahí que la transmitieron una noche de adoración. Y mientras que transmitían la noche de adoración, habían personas de todo el mundo. Habían personas de la India, habían personas de Estados Unidos, habían personas de México, habíamos personas de Sudamérica invitados. Había muchas personas como tal, estaban adorando el nombre del Señor. Y esta mañana cuando hablábamos con el pastor Gustavo sobre eso, decíamos, qué bonito es ver cómo la palabra del Señor se cumple sobre la iglesia. Qué bonito es ver cómo la palabra del Señor asemella en el corazón de la iglesia y se cumple. Pero ¿de quién ha dependido que la palabra se cumpla? De nosotros mismos. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz. Se secó porque no tenía raíz. Se quemó porque no tenía profundidad. Versículo 7. Y parte cayó sobre espinos. Vamos en 3 partes: en los caminos, junto al camino, junto a las piedras o dentro de las piedras, y entre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 4 tipos de semilla, no, 4 tipos de personas que reciben la semilla. La semilla sigue siendo la misma, la palabra sigue siendo la misma. La palabra no es diferente a una palabra que sale de la boca de Dios por medio de una palabra profética, a la palabra que sale tal vez de la Biblia. Cuando usted recibe una palabra, cuando usted tal vez ve que el Señor le confirma algo, cuando no es diferente a la palabra que sale de la boca de un predicador o la boca de un profeta de Dios. No es diferente, no son diferentes tipos de palabra, no son diferentes, bueno, son diferentes tipos de palabra, pero la semilla sigue siendo la misma. Todo está basado y tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso en los primeros versículos dice que el maestro simplemente salió y se sentó a predicarle a mucha gente. Y dice el maestro, iniciándolo esta parábola, dice: salió el sembrador a sembrar. Ay, maestro, pues qué obvio. Pues obvio que si sale el sembrador, pues va a sembrar, pues es obvio. Bueno, pues déjeme decirle que el sembrador, nosotros como predicadores, nosotros somos tal vez un solo tipo de sembradores. Tal vez habrán diferentes tipos de predicadores, pero no diferentes tipos de sembradores, porque todos sembramos en lo mismo. Todos sembramos la misma semilla, todos sembramos la palabra de Dios. Pero el problema es en dónde cae esa semilla. El problema está realmente en qué corazón cae esa semilla, en qué tipo de persona cae esa semilla. El problema realmente está en si usted cree o no cree en las circunstancias que lo rodean a usted para que usted camine hacia una palabra o usted se detenga en una palabra. Y hoy el Señor, mientras que me daba esta palabra, me hacía entender que la iglesia Sembrando Vida es una buena tierra como iglesia general. Pero hoy yo quiero hacerle una pregunta a usted: ¿qué tipo de tierra es usted? ¿De qué depende? ¿Del que prepara la tierra? Depende literalmente de uno mismo. A veces le echamos la culpa al pastor. Ay, pero es que el pastor no me visita. Ay, pero es que tal vez el líder no me visita. Ay, pero es que a mí no me llaman. Ay, yo no vuelvo a la iglesia porque es que allá predican y dan muy duro. Allá, ok, está bien. Puede ser esa tal vez su forma de pensar, pero nunca culpe a alguien más porque usted ha dejado de creer. No culpe tal vez al pastor porque usted dejó de creer. No culpe tal vez al que lo hirió porque usted dejó de creer. No culpe tal vez al que le hizo daño porque usted dejó de creer, porque la culpa realmente es suya. Ay, es que el Señor algún día me dijo que yo iba a ser un empresario, pero realmente si ese jefe no me hubiera echado, yo hubiera sido el dueño de esa empresa. La culpa no es del jefe, la culpa es suya que no creyó en lo que Dios le había dicho. La culpa es suya que dejó la palabra a un lado. Y sabe que muy seguidos somos así. Dios bota la palabra, Dios da palabra todo el tiempo. Dios no da palabra por decirla. Dios no da palabra simplemente por allá, esporádicamente. No, constantemente. Cuando usted tiene una relación con Dios y usted se relaciona directamente con la palabra del Señor, usted se acostumbra a que Dios le hable todo el tiempo, en cada situación y en cada momento. Pero
tenemos personas lastimosamente dentro de la iglesia que no leen la palabra. Hace tal vez 15 días, creo, si no estoy mal, me paré acá a predicar, a decirle la importancia que tenía la palabra de Dios en un cristiano. Hablarle acerca de la palabra de Dios, hablarle acerca de lo importante que es que usted limpie su camino por medio de la palabra del Señor. Hoy vengo a reforzarle esta palabra preguntándole lo siguiente: ¿qué tipo de tierra es usted en donde ha caído la palabra de Dios? Vamos a ir un poquito más profundo en esta palabra. La parábola del sembrador. El Señor hablaba por parábolas por dos cosas. Lo primero, hablaba por parábolas porque los fariseos simplemente proclamaban la ley, pero no le explicaban a las personas la ley. No traían la ley a la vida cotidiana de las personas. Simplemente se sabían la ley, la hablaban, pero no traían esa palabra literalmente al corazón de las personas. Proclamaban la palabra, pero esa palabra muchas veces era sin fruto porque no bajaba al corazón de alguien, porque no la entendían. Y el maestro tenía que hablar por parábolas para que las personas pudieran entender fácilmente esa palabra. Adicional de eso, hablaba por parábolas para enseñarles también a los fariseos. Los fariseos simplemente sabían la palabra, la tenían aquí grabada, mentalizada. Pero la palabra del Señor misma dice que la letra mata, pero el Espíritu nos vivifica. Y cuando el Señor hablaba por una palabra, los fariseos simplemente ¿cómo se llaman? Bruzaban sus dientes y les daba mal genio porque les traía la palabra y decía: pero eso no dice la palabra de Dios. Si eso dice la palabra de Dios, lo que pasa es que yo la estoy trayendo literalmente al corazón de las personas. Y entonces el Señor viene a darles una palabra a todos los que estaban ahí sentados. El maestro, el sembrador, el gran sembrador, viene a dar una palabra, viene a botar una semilla a ese campo tan grande. Imagínense, estaba en la playa. Tal vez había una multitud ahí, pero estoy seguro que muchos de esa multitud al final terminaron diciendo: crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque fácilmente no entendieron la palabra que el Señor les había dado. ¿Cómo podemos interpretar esta palabra? Fácil, el mismo maestro la explicó, y la explicó de manera muy sencilla. Quiero que me acompañe ahí adelantico, en el mismo capítulo 13 al versículo 18. Esta es una de las prédicas que se predica sola, literalmente. Dice, versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuidado con eso, y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primero, ¿de quién fue la culpa? ¿Del sembrador o de la persona en donde cayó la semilla? De la persona en donde cayó la semilla, correcto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra igual salió. La palabra salió de la boca de Dios. La palabra salió de la boca del Señor. Esta palabra que usted lee todos los días, los que la leen, igual sale de la boca de Dios. ¿En quién está el problema? ¿En Dios, que tal vez no cumple sus promesas? No, la palabra del Señor dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. La culpa es suya, literalmente. ¿Mía? Sí, Señor, suya. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando no entendemos una palabra, nuestra obligación como quien recibe la semilla es ir a preguntarle al Señor, decirle: Señor, ¿qué quieres con esta palabra? Señor, si dijiste que yo iba a ser un empresario, pero Señor, yo no entiendo, a mí no me gustan las finanzas. Señor, pero yo no entiendo. Señor, tú dijiste que yo iba a tener un hogar espectacular, pero hoy el hogar que tengo no va para ningún lado, cada quien está en su lado. ¿Cómo? No entiendo, Señor. El problema es suyo, que literalmente no le pregunta al Señor para que el Señor se lo pueda explicar. El problema es suyo, que no le va a su pastor y le dice: pastor,
Dios me dio una palabra pero no la entiendo. ¿Usted me la podría explicar? ¿Usted me podría explicar el contexto de la palabra que Dios me dio? Mire, Dios me habló en esto. ¿Usted me podría explicar por favor esa palabra? Porque si tú no entiendes lo que Dios te está hablando, el enemigo va a venir, va a quitar la palabra y te va a enrolar en otras cosas, y la palabra quedó en el olvido. Quiero hacerte una pregunta hoy: ¿cuántas palabras que Dios te ha dado han quedado en el olvido? ¿Cuántas veces el Señor ha venido a decirte: he aquí yo te voy a enviar a las naciones, he aquí yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar? ¿Cuántas veces tal vez no hemos escuchado al pastor Dalton, al profeta Dalton, al pastor Andrés o a cualquiera que se pare literalmente acá a dar una palabra, al pastor Gustavo también dar una palabra, o en una consejería? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra? Dios te ha dicho: mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y tú no entiendes lo que tienes que hacer. Déjame decirte que la palabra que bota el sembrador no solo la bota por una prédica, no solo se bota, no solo tal vez se da la palabra en una palabra profética. Cuando te sientas tal vez a una consejería y no entiendes literalmente, o no quieres entender lo que te están diciendo, una cosa es que tal vez no lo entiendas, otra cosa es que no lo quieras entender. Tienes un problema, porque la palabra de Dios no va a llegar a tu corazón. Es que la palabra del Señor tal vez, un ejemplo: pastor, tengo un problema porque tal vez mi vida no prospera, tal vez económicamente estoy frustrado. Te sientas en una consejería: ok, mira, el problema literalmente está en que no diezmas. ¿Cómo así? Mira, el diezmo trae estos beneficios, tan. Se te explican los beneficios, se te explica lo que dice la palabra del Señor. Tal vez estás en el discipulado, se te explicó todo. Ok, pastor, muchas gracias. Salió y se fue. Siguió en la ruina, no consigue trabajo, todo le sale mal. Pablo Remalas, mejor dicho: ay, pero es que el Señor es un mentiroso. Ay, pero es que el pastor y demás. ¿El problema es del pastor? No, el pastor te explicó bien. La persona que te dio el discipulado, el profesor, la profesora, el líder, quien te haya hecho el discipulado, quien te haya explicado esto, no tuvo la culpa. La culpa fue tuya, que no quisiste entender. Ay, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Te sientas y te dicen: mira, estás así porque mira, en tu corazón hay esto, hay esto, hay esto. Eres una persona así, eres una persona así. Mira, con tus hijos eres tal vez una persona fuerte, eres tal vez una persona orgullosa, eres tal vez una persona así. Sales y te vas, y a la vuelta de la esquina te entró por aquí, te salió por aquí. No quisiste entender. Ok, después no te quejes, porque literalmente pasa lo que dice la palabra del Señor: y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿De quién fue la culpa? ¿Del sembrador? No, del que no quiso entender la palabra. Segundo, el que fue sembrado en el camino. Primero. Segundo, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. Ojo, los cuatro tienen una característica: oyen la palabra. Los cuatro están escuchando la palabra, están oyendo la palabra. Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ay, el Señor me habló, aleluya. Sí, el Señor dijo que yo iba a ser millonario, el Señor dijo que yo iba a ser empresario y demás. La recibió con tanto gozo, con tanta alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Iglesia Sembrando Vida, Dios les va a dar un templo. Dios va a traer personas a que siembren. Dios va a traer una persona para que siembre literalmente en el templo, para que siembre el templo, el terreno literalmente. Así lo dijo Dios. Sí, Dios lo va a hacer, y qué chévere, y Dios lo va a hacer. Listo, el primer mes vamos a trabajar por templo, el segundo mes vamos a trabajar por templo, el tercer mes vamos a trabajar por templo, el cuarto mes vamos a trabajar por templo, el quinto mes no, es que no puedo ir a la iglesia, es que me ocupé, es que... Pero ¿y dónde quedó la emoción? ¿Dónde quedó la emoción de cuando recibiste la palabra? Personas emocionalistas. ¿Sabes qué nos hace ser emocionalistas? El no tener un proceso de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué la palabra se recibe con gozo y diciendo amén, 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 y la palabra no echa tierra?
Porque la palabra del Señor, mire lo que dice, pero no tiene raíz en sí. No tiene un proceso. Dios te da la palabra. Dios le dijo a David: te voy a hacer rey. Vino y lo ungió como rey. Y yo me imagino a David: ay, voy a ser rey, qué chévere, los va a mandar a todos ustedes. Partida de agonías, mire que no creyeron en mí. Pobre David, no sabía lo que se le venía a pierna arriba. Pobre David. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl recibió con tanta emoción el reinado que no tuvo un proceso. David tuvo 13 años de proceso. 13 años esperando por la palabra que Dios le había dado. 13 años esperando porque Dios cumpliera una palabra. ¿Y sabe qué pasaron en esos 13 años? Lo que dice la palabra del Señor. Puede venir, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vino la persecución, vino la aflicción, y eso formó a David. En la primera aflicción, Saúl salió lloriqueando, literalmente. Perdóneme la expresión. Ay, no me niegues ante el pueblo, Samuel, no me niegues ante el pueblo. Ay, yo quiero permanecer ante el pueblo, que el pueblo vea que yo sigo siendo rey. ¿Sabe por qué le importaba literalmente? A Saúl no le importaba la palabra que Dios había dado. Cuando le mudó el corazón, a Saúl le importaba simplemente era que lo vieran, emocionalista. A David, ¿sabe qué le interesaba? A David le interesaba el proceso. ¿Sabe por qué la palabra permaneció en David? Porque la palabra tuvo un proceso. Porque cuando vino la aflicción no tropezó con la palabra. ¿Quién dijo que cuando uno recibe una palabra, la palabra no viene con aflicción? Eso es la letra menuda de la palabra. Ay, Señor, dame paciencia. Aténgase. ¿Qué dijo? ¿Que es que el Señor le va a hacer así? Ay, paciencia, tome, sí, el Dios es un genio y mire, aquí está la paciencia. No es así. Atente a las consecuencias, porque cada palabra que sale de la boca de Dios en una consejería, en una prédica, en una palabra profética, en una canción que Dios te da, en una canción que escuchas y sabes que Dios te está hablando, trae consigo una aflicción. ¿Sabes por qué? Porque para que la palabra se cumpla tiene que haber un proceso, porque si no hay proceso no hay raíz. ¿Cuándo has visto tú germinar una mata de un día para otro? Vengo, siembro y mañana entonces vengo a recoger a sacar de una vez un aguacate. No, tiempo, proceso para que eche raíz. Emocionalistas, aquel que es sembrado en pedregales y después la palabra se ahoga por la persecución, por las aflicciones. Déjeme de preguntarle algo: ¿en quién ha creído usted hoy que está pasando un momento difícil? Si usted tal vez en este momento tiene una palabra de Dios para su vida, yo le invito a que crea esa palabra. Usted puede estar en la peor de las aflicciones, pero si usted cree la palabra del Señor, le aseguro que Dios se encargará de cumplir esa palabra. Tercero, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escuchamos la palabra, escuchamos que Dios dijo que iba a hacer determinada cosa con nosotros, pero el afán de este siglo, el ver todo ya, Dios dámelo ya, Dios dámelo ya. Dios dijo que me iba a dar una empresa, dámela ya. Pero tienes que pasar el proceso de tal vez ser un empleado para aprender. No, Dios, dámela ya. No, es que necesito ya el dinero. Yo quiero ser un empresario porque necesito tener dinero, porque quiero viajar, porque quiero tener esto, porque quiero tener lo otro. Vaya a culto. No puedo porque tengo que trabajar. Pero Dios tiene una palabra. No puedo porque tengo que trabajar. Pero que venga el profeta. Ay, sí, ahí está, porque quiere recibir una palabra del Señor. El afán de este siglo, los afanes con los que andamos,
todo el tiempo pensando qué será mañana, cómo voy a hacer y cómo voy a hacer esto y mañana qué voy a comer y pasado mañana y bueno, y dentro de una semana, y cuando pase esto, no, yo cuando pase esto me voy a ir para Hawái, cuando pase esto me voy a ir para Nueva York, cuando pase esto me voy a ir para Washington a comerme de pronto una arepa de las que venden allá en la plaza. No, cuando pase esto, y calma, a comer garulla en Suacha. Calma. El afán de este siglo no te puede hacer tropezar, literalmente. El afán de este siglo no te puede hacer tropezar. Sabe, por andar en el afán del siglo, en el afán de conseguir ahorita tal vez seguidores, o conseguir dinero, o conseguir una cosa, o conseguir la otra, literalmente se nos está olvidando lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor no dice: vaya, invierta allá en la pirámide que yo le voy a dar 50 más. No, la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso incluye las riquezas. Pero no podemos estar en el afán de todo el día, de todos los días, y olvidarnos de lo que Dios dijo. ¿Sabes? Porque literalmente el afán del día nos puede hacer tropezar y nos puede hacer salir del propósito. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Se le olvidaba que tenía al lado al maestro, y que el maestro era el que literalmente estaba haciendo el milagro, o que le iba a hacer el milagro, o le había hecho el milagro de levantar a Lázaro. Por el afán de este siglo se nos olvida lo que dice la palabra, o las palabras que Dios nos ha dado. Cuarto, perdón, algo que se me olvidó del punto anterior. Aquel que anda en el afán de este siglo, dice, no le da prioridad a la palabra, sino que a otras cosas. No le da prioridad a la palabra. Ay, pero es que tengo un inconveniente, tengo un problema, necesito 200,000 pesos. ¿Qué hago? Es que me van a cortar el agua. ¿Qué hago? Pero la palabra del Señor dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero la palabra del Señor dice que cuando los discípulos tenían que pagar los impuestos, el Señor le dijo a Pedro: baje a pescar, esfuércese, baje y pesque, y en el primer pez que saque, ábrale la jeta al pez, la boca al pez, y ahí va a sacar. Y de ahí, de lo que vaya a sacar, vaya y pague el impuesto. Eso dice la palabra del Señor. Pero antes de mirar lo que dice la palabra del Señor acerca de la provisión, le damos prioridad a tal vez venga, hermano, présteme. Venga, no, yo utilizo la tarjeta de crédito. No, yo utilizo esto. No, venga, présteme aquí, papá, présteme, mamá, présteme, mamá. ¿Y en dónde está tu fe? ¿En dónde está lo que dice la palabra del Señor? No le das prioridad a la palabra del Señor, y como no le das prioridad a la palabra del Señor, la palabra no está haciendo mella en tu corazón y está siendo infructuosa, no tiene fruto. Y si no da fruto, usted y yo nos secamos. Cuarto y último, para ir terminando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escúchame, oye la palabra de Dios, sale del trono del Señor para que sea escuchada y entiende la palabra. Aquel que entiende la palabra, aquel que escucha la palabra. Dios dijo que yo iba a ser un empresario. Ok, bueno, Señor, ¿cuál es el proceso entonces que tienes para mí? Bueno, vas a empezar desde abajo, vas a empezar barriendo la empresa. Ok, Señor, es lo que tú quieres, me quieres enseñar. Vamos a ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que yo iba a ser un empresario. Porque Dios dijo que yo iba a ser. Entiende la palabra y camina hacia la palabra. Y da fruto. Este es el proceso. Escuchamos la palabra, entendemos. Ok, Señor, listo, bien. No entendí, pastor, ¿usted me puede explicar lo que Dios me dijo? Pastor, ¿usted me puede explicar tal vez que en la consejería no entendí, que tal vez yo, ¿cómo así? ¿Es que yo soy soberbio? ¿Cómo así? ¿Es que tal vez yo digo malas palabras? ¿Cómo así? ¿Es que yo hablo así? Explíqueme, pastor, porque es que no entiendo. Yo soy pastor, muchas gracias, ya entendí. Ok, entonces voy a caminar hacia lo que Dios me dijo, a cambiar lo que Dios me dijo, porque la bendición viene detrás mío, y cuando la bendición me alcance, yo quiero que me alcance preparado. Proceso. Toda palabra lleva un proceso. Entiende la palabra. Cuando entiende la palabra, camina hacia la palabra. Viene algo que se llama
fruto. Voy a sembrar un mango. Ok. ¿Qué tengo que hacer para sembrar el mango? Pues tener la semilla de mango. Vamos a preparar el terreno. Vamos entonces a sembrar el manguito. Voy, preparo el terreno, siembro el mango, lo tapo, le echo agua, me voy. Al otro día, ay, el mango, entiendo que tengo el mango. Ok, vamos a ir a regar el mango. Me voy, al otro día vengo. Y a los meses va a salir literalmente la cosecha de mangos. Toda siembra tiene que dar un fruto. Toda palabra que alguien ha sembrado en ti tiene que dar fruto. Si eres buena tierra. ¿Qué te hace ser buena tierra? Ser entendido en la palabra del Señor. ¿Y qué te hace ser entendido en la palabra del Señor? Escudriñarla. Porque si no la lees, complicado. Complicado. Iglesia, somos buena tierra. Somos muy buena tierra. Acompáñeme rápidamente. Le voy a dar un ejemplo de creer la palabra. Josué, capítulo 14. Libro de Josué, capítulo 14, y vamos terminando. Vamos terminando. Que le hicimos la promesa a la iglesia que 8:15, máximo 8:30 estábamos afuera. Josué, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes, escuchen lo que le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Está viniendo a reclamar la promesa. Está viniendo a reclamar lo que Dios le había dicho. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Primero viene Caleb. Si usted se da cuenta, el versículo, en los primeros versículos del capítulo 14 dice que hay una tierra que fue repartida por suerte. Ya habían repartido todo el resto de tierras. Ya todas las tribus tenían su pedazo de tierra. Esta fue repartida por suerte. Pero había una que no podían repartir porque alguien dijo: es mía, no la pueden tocar. Vino a decir: qué pena, pero yo vengo por lo mío, que mi querido amigo, yo vengo por lo mío. Hace 45 años Dios dijo sobre mí que esta tierra sería mía. Y hoy vengo a decirte: dame la tierra, porque yo soy buena tierra. Y estos 45 años el Señor me ha hecho vivir. El Señor me ha hecho vivir proceso. Me ha hecho vivir un proceso. Me ha hecho creer en Él. Me ha hecho esperar en Él. Tal vez he pasado un momento difícil. Tal vez Dios me dijo hace 15 años que me iba a dar una casa nueva. Dios dijo que me iba a dar una casa propia. Y tal vez estos 15 años he aprendido a pagar arriendo. Pero pagar arriendo algunas veces no tuve. Pero en eso Dios me enseñó en el proceso a valorar lo que tenía. Dios me enseñó en el proceso a cuidar lo que tenía, porque tal vez antes no lo cuidaba. Y en ese proceso, Dios me ha hecho vivir durante 45 años. Vino el cumplimiento de la palabra. Ojo con esto, porque esto es una revelación muy linda que el Señor nos trae en esta noche. Ya iba a decir, es que en esta mañana, en esta noche. Ahora bien, versículo 10. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
¿Cuándo puedes venir a reclamar una promesa? No vengas a reclamar una promesa para hacer un bochinche. No vengas a reclamar una promesa para decir: ay Dios, pero es que tú dijiste que ibas a traer una persona. ¿Estás listo para recibirla? Ay Dios, es que tú dijiste que me ibas a dar una empresa. ¿Sabes manejar una empresa? Ya sabes cómo se maneja. Ya sabes de pronto tratar empleados. Ya sabes sujetarte a otros para que otros se sujeten a ti. ¿Has renunciado a tu soledad? ¿Has renunciado a vivir solo? ¿Has renunciado tal vez a ser una persona tal vez que le gusta estar solo o le gusta estar sola? ¿Has renunciado de pronto a eso? Pero si no sabes sujetarte siendo tal vez un empleado, ¿qué vas a hacer cuando llegues a ser el jefe? Poner los pies sobre el escritorio y empezar: tráigame, hágame, lléveme. Jefe no significa mandar, significa aprender a dirigir y guiar. Es que Dios dijo que yo iba a ser pastor. Es que Dios dijo que yo iba a hacer esto. Es que Dios dijo. ¿Y tienes el proceso para reclamarlo hoy? Si lo estás reclamando sin un proceso, perdóname lo que te voy a decir, pero estás siendo un bastardo. Bastardo es aquel que hereda sin tener derecho. Sigamos, porque de pronto me van a tirar una chancleta desde adentro de ese televisor. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Versículo 13. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. No se me desconecte, porque mire lo que viene que es muy interesante. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone ceneseo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente la palabra de Jehová Dios. Había seguido a Jehová Dios. Versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. La tierra tuvo descanso cuando Dios cumplió la promesa, cuando alguien vino a cumplir, a decir: es mía. ¿Por qué? Por la palabra es mía. Porque Dios dijo, es mía. Porque Dios dijo, yo lo hago. Y en ese momento hubo paz sobre la tierra, sobre esa tierra. ¿Sabes cuándo va a haber paz en tu casa? Cuando te atrevas a creer la palabra del Señor sobre tu casa. ¿Cómo estás hoy para decirle al Señor: Señor, tú dijiste? Señor, yo creo porque tú dijiste. Señor, yo creo en lo que tú dijiste. Señor, tú dijiste de mí esto tan. Ok, yo lo creo, Señor. ¿Cómo está tu corazón para recibirla? ¿Has pasado el proceso? ¿Tienes la raíz? ¿La palabra ha echado la raíz? ¿Sabe por qué hoy Dios nos tiene en este templo? Porque hemos echado raíz, iglesia. Porque hemos creído literalmente. Hace 3 años o 4 años Dios empezó a hablar acerca de un templo. Y cuando Dios empezó a hablar acerca de un templo, empezaron con las cafeterías. Luego empezamos a caminar. Pro templo. Y en lo que empezamos a caminar, Dios dijo que lo que a otros les había costado años, 20, 30 años, a nosotros no nos costaría tantos años. ¿Qué hicimos? Caminar hacia la promesa. Cuando llegó este tiempo de dificultad, le dijimos al Señor: Señor, es tiempo. Vamos a entregar la bodega. Señor, estamos listos. Es el momento, Señor. Dánosla, entrégala. Señor, entréganos esa bodega. Señor, entréganosla. Señor, entréganosla. ¿Sabe por qué pudimos exigir? Porque habíamos vivido el proceso. Porque la palabra había echado raíz.
Cuéntame, ¿la palabra ha echado raíz en tu corazón? ¿O Dios tal vez te ha hablado tanto que te has hecho el desentendido o desentendida en lo que Dios quiere para ti? Yo lo invito para que la palabra usted permita que dé fruto en su corazón. No se deje llevar por los afanes de la vida. Ahorita ponía algo tal vez en mi WhatsApp antes de empezar a predicar. ¿Sabe que los afanes de la vida nos han llevado hasta ponerle excusas a Dios? Antes la excusa tal vez para ir a un culto entre semana era: es que no alcanzo, no tengo tiempo, salgo tarde de trabajar, es que el transporte, es que una cosa, es que la otra. Y hoy que lo puede escuchar en un celular, en una tablet, en un computador o en un televisor o en donde quiera lo puede escuchar. Bueno, menos en el radio de pilas, pero lo puede escuchar de resto en donde quiera. Tal vez tiene datos para meterse a redes sociales, tal vez tiene datos para meterse a echar chisme en el Twitter, Facebook, Instagram. Tiene datos de pronto para ver pornografía en el celular, pero de pronto para ver una prédica no. Esos son los afanes de la vida. Bueno, menos la pornografía, es una adicción. Eso es lo que no deja que la palabra eche raíces. ¿Cuál es tu excusa hoy para que la palabra de Dios no eche raíz en tu corazón? Que el Señor nos ayude a hacer buena tierra, a hacer tierra buena. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra se siembra. Yo no sé en qué corazón va a caer esta palabra. Yo no sé si va a caer en un buen corazón, en una buena tierra. Yo creo que sí. Yo oro y ruego e imploro, Señor, te imploro que esta iglesia, Señor Padre, tenga un corazón que sea buena tierra, una tierra fértil, Señor. Padre, si hay alguien que hoy esta palabra, Señor, lo ha tocado, Señor, permite que entienda esta palabra, Señor, pero que esta palabra lleve fruto, Señor, en su corazón, eche raíz en su corazón, haga un proceso, que cada palabra, Señor, que tú has traído a nuestra vida, Señor, haga un proceso. Espíritu Santo, tu palabra dice que toda la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar. Yo te pido que hoy nos instruyas, yo te pido que hoy nos redarguyas. Espíritu Santo, ayúdanos a echar raíces en esta palabra, a que cada palabra que ha salido de tu boca, papá, venga, Señor, haga mella en nuestro corazón, Señor Padre. Haga, Señor Padre, prepare el terreno en nuestro corazón y dé fruto. No podemos estar esperando dar fruto, Señor, en una economía cuando tu palabra no ha dado fruto, Señor, para que diezmemos. No podemos estar esperando dar fruto, Señor, para que tal vez salgamos de una situación cuando tu palabra no ha dado fruto, Señor, en el proceso, cuando nosotros no hemos dado fruto en el proceso, Señor. Ayúdanos, papá. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.